la grabación, ¿sí? Ahí estamos. Bien. Bueno, ¿cómo anduvieron con el seminario? A ver quién quiere empezar. Lo que voy a tener que hacer es, el que empiece, a ver cómo es esto. Díganme quién va a empezar, así los pongo como coanfitrión. Así pueden presentar en pantalla. Arranco yo, si no. Semana que viene hacemos repaso, ¿eh? Y ya la otra el parcial. Después la semana que viene ya les doy las instrucciones y todo para el trabajo final, para que vayan empezando a ver para el trabajo final. Bien, ¿quién quiere empezar? Díganme el apellido, así yo los pongo acá como anfitriones. Roldán. Roldán, acá estás. Ahí está. Ahí podés presentar también vos en pantalla ahora. A ver. Ahí se ve. Sí, ahí se ve. Bueno. El 1, ¿no? Ah, Sí, todavía no tengo la consigna. sí, primero Bueno. tenían uno de que era más... A veces no lo hice en este, no, claro. ¿Querés que te la lea, Lucas? No, acá lo estoy viendo. Preguntaba cuál es la finalidad de realizar un test de correlación. Y en Sí, ese puse que el test de correlación se utilizaba para determinar si dos variables estaban asociadas entre sí. bien. Y en el B preguntaba qué conclusiones se pueden extractar en los siguientes casos. A lo que pasa es que no estoy compartiendo esos casos. Pero bueno, el primero, el de arriba a la izquierda, tenía un R de más 0,15, Sí, que era un R positivo, pero era muy bajo. Entonces ahí puse sí, que había una baja correlación, aunque no había correlación directamente. sí, El segundo decía un R de 0,85 positivo. Ahí puse que era una buena correlación y que era una correlación positiva, sí, porque arriba de 0,75, 0,85 ya se decía que era buena. sí, Después teníamos uno de 0,50 negativo, entonces puse que había una correlación negativa, pero que era una baja correlación, porque era de 0,50, y después teníamos uno de 1 positivo, entonces puse que era una correlación perfecta, digamos, una correlación sí. buena y positiva, porque era positivo. Bien, Bueno, después decía diseño un trabajo hipotético, acá sobre si dos variables para su estudio, acá bueno, podíamos poner muchas cosas, yo puse como asociar la turbidez del agua con la concentración de un determinado contaminante, no sé, se podía hacer sí, muchas cosas. puede ser. Sí. Y bueno, y el D es este que sí está acá en el Excel, que dice cuál es la relación en el siguiente caso. A ver, pará, Yo vi que antes, se antes podía. de seguir, ¿alguno quiere aportar algo más? Por ejemplo, en este caso de que postulen dos variables que puedan estar asociadas, ¿no? A ver. Yo había La talla y el peso. perdón. A Yo ver, había pensado la talla y el peso. talla y peso puede ser, sí. ¿Qué más? Podría Ah, ser vocabulario con la edad, o sea, cantidad de palabras que sabe un nene con la edad. sí, en los primeros años de edad, sí, sí, eso puede ser. Algo más analítico, más digamos, de la competencia de ustedes, Consumo de azúcares y glucemia. sí. Bueno, Pero bueno, igual no sé si habría están que medir el correlacionadas. consumo de, sí. No Yo sé si están puse muy valores. correlacionadas, porque ahí depende si el paciente es diabético o no. Si no es Claro. diabético, se recuerdan que hay un umbral renal, o sea que por más que uno haga una sobrecarga de glucosa, si el organismo responde bien a la sobrecarga, no pasa nada. Sí, Yo puse ¿Hay niveles de grasa incidencia. ingerida? Ay, perdón. sí. Dale, de a uno, dale. Bueno, cantidad de grasa ingerida y niveles de colesterol LDL en sangre. Sí, puede ser. Yo puse incidencia de diabetes tipo 2 y con la edad, porque se está viendo que aparecen en edades más juveniles. Exactamente. Ver Ya esa hace unos relación. años, sí. Yo antes de dejar el hospital ya habíamos empezado un trabajo que al final después no lo terminamos, pero que justamente relacionaba individuos de 30 años hacia arriba, ¿sí?
pero que ya cursaban con diabetes tipo 2, es decir, con una insulinoresistencia. Sí. ¿Qué más? A nivel enzimático, algo que se les pueda ocurrir, por ejemplo, con una correlación Y negativa. La temperatura puede ser la em, actividad enzimática. Sí, más que todo con una enzima que Cantidad de justamente cuando sustrato. hay una patología disminuye su síntesis, ¿se acuerdan? Que se ve generalmente en intoxicaciones, con pesticidas, se puede ver. ¿Se acuerdan la colinesterasa o pseudocolinesterasa? Que generalmente es una enzima que, al revés, cuanto más afectado está el órgano, menor hay síntesis, ¿sí? Como el hígado es un órgano detoxificante por excelencia, entonces generalmente la correlación es negativa, no positiva. Para dar claro, un ejemplo. era el caso que el órgano fosforado inhibía la síntesis. Exactamente, exactamente. ¿Está? Ahí tiene una correlación negativa, no positiva. Bien. Bueno, seguí ahora a ver con este. Claro. Bueno, acá el último punto te preguntaba si estos dos estaban correlacionados, que veas la Ujú. correlación. Lo Sí, hice tres formas distintas que lo hice. Primero lo seleccioné y puse lo de datos, o acá no me deja. Bueno, lo de análisis de datos. sí, Justo tengo un coso acá y no me deja tocarlo, pero bueno. Y bueno, acá salió esto, y te da el R, que el R me dio 0,65. sí. Después vi que también se podía hacer con una fórmula, que era Sí, está con la fórmula del Excel. sí, una fórmula de Excel, pero bueno, Sí, era el mismo número, sí, que es 0,65, que sería una correlación baja de sí, 0,65. Y después para chequearlo, para verlo mejor, lo hice en un gráfico. Puse la línea de tendencia y puse que me dé el R cuadrado de TEA. sí, Que es lo mismo que el R, pero sin hacer el array. Y me dio sí, 0,43, o sea, también sería sí, una correlación baja. Con sí. todas las dio lo mismo. Sí, ojo que no es lo mismo regresión que correlación. Es Sí. decir, las variables pueden estar correlacionadas o no. Uno lo que mide es la fuerza de asociación. Ya para la regresión, recuerden que una de las variables la maneja el investigador. Por eso es una variable independiente. Por eso es distinto. ¿Está? En la otra no. Son dos variables que uno mide si están asociadas o no. Después, si están asociadas, uno puede manejar una de las variables y ver cómo se modifica la otra y ver si hay una tendencia predictiva que uno puede decir, bueno, qué sé yo, dosis de un fármaco, por ejemplo, ¿sí? Yo veo que están relacionados, qué sé yo, la dosis con el efecto que se produce en el organismo. Entonces uno después puede predecir que a cierta dosis se va a dar tal respuesta, ¿está? ¿Sí? Por eso son distintos. Son distintas cosas. Una variable es independiente en la regresión. ¿Sí? Por eso la línea de tendencia se utiliza únicamente cuando es regresión. Cuando es correlación no tiene sentido. Lo que sí se puede medir acá sí es el coeficiente de correlación para ver qué fuerza de asociación hay. Yo ahora después les muestro, se los voy a pasar un Excel, que están los datos para ver cuáles son los límites entre lo que es una mala correlación, buena correlación, mediana, etc. ¿Está? O sea que le dieron bien los R de pura suerte. No, no, el R te va a dar, en realidad. Sí, el coeficiente de correlación es el mismo que calcula el análisis de datos. Es Claro, el la misma mismo forma. parámetro. Lo que Es el pasa es que no mismo. tendría que hacer gráfico, ¿no? En realidad no tiene mucho sentido. Tiene sentido cuando uno ve que hay una muy buena correlación, entonces se dice, bueno, tira la nube de puntos, pero no hacer la línea de tendencia. Eso no tiene sentido. La nube de puntos sí, porque es como vieron en el primer ejercicio, que uno ve una nube de puntos y puede decir si están relacionadas o no. Y depende de la nube de puntos, ojo, porque puede ser que la correlación no sea lineal, ¿sí? Es decir, que sea curvilínea, entonces uno pues, puede predecir una regresión que no sea lineal. O transformar alguna de las variables, eso también se puede hacer. Pero ahí lo que sí tiene sentido es la nube de puntos. Pero la recta de regresión no, porque uno no está midiendo, no está, digamos, teniendo una de las variables como variable independiente. Las dos son independientes entre sí, ¿sí? Ninguna depende de la otra. ¿Está claro eso? Por eso es la diferencia entre correlación y regresión. Recuerden, ¿ustedes hicieron metodología de investigación? ¿Ya?
Sí. Sí, con epistemología. Bueno, yo antes estaba en esa materia y yo les daba los tipos de análisis, ¿sí? Y dependiendo de los tipos de análisis, de estudios a nivel metodológico, está el análisis correlativo o el descriptivo. En el descriptivo uno generalmente ya hace regresión, porque uno lo que hace es manejar una de las variables y ve cómo responde la otra. En cambio, en el correlativo uno lo que justamente es mide si las variables están asociadas o no. Porque puede ser que estén asociadas o no, uno no lo sabe a eso. ¿Está? Esa es la diferencia fundamental. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Por qué no hacer línea de tendencia? ¿Sí? No tiene sentido. Sí. Ahí está. Dejo de convertir ahora. Dale. A ver quién quiere ahora seguir. Así los Si pongo quiere acá. explico el 2, profe. Martínez. Martínez, para que te ubico acá en la lista. Martínez. ¿Dónde estás? ¿Por qué no te encuentro? Martínez de Petrini, Jimena Victoria. No sé cómo apareceré en el... A ver, espérate. Acá estás. ¿Se me escucha de corrido o se me escucha pausado? No, se escucha bien, se escucha bien. Ahí te Ah, porque puse me como pone... ahí te puse como coanfitriona. Ah, bien. Me pone conexión... ¿Inestable? Sí, Sí, pero por eso. eso es del Zoom. Uy, ese me Eso lo puso pone el primero. Zoom a veces por defecto, porque a veces fluctúa la conexión. La conexión que tenemos no es lineal. Ahí se Bueno, ve la pantalla. sí, ¿Se ve el Excel? sí. Bien. El ejercicio 2 decía, con los datos presentados en la siguiente tabla, determine la correlación estadística, paciente atendido en guardia en 10 semanas. Y bueno, Ujú. había una tabla que tenía pacientes de Liga y de IEMI, entonces Ujú. dice, bueno, es parecido al inciso D del anterior. Sí, Tomé todos los datos, hice análisis de datos, sí. bueno, justo que están toda la herramienta de zona arriba, bueno, puse ver la correlación, y me dio un R de 0,87, va un coeficiente de correlación de 0,87, que es muy cercano a 1, Ujú. por lo tanto tiene buena correlación positiva, y también hice el gráfico. Había hecho la línea de tendencia como Lucas, pero bueno, ahora entendí que Sí. no era necesario, así Está que bien. Y ahí en el la borré. gráfico lo que puedes hacer después es corregir los ejes. ¿Se entiende? Bien, sí, O sea, podés modificar los ejes para que se vea mejor. ¿Sí? claro, Es más decir, agrandado. si el mínimo lo pones en 300, ¿sí? Sí, Por lo que veo en yo este caso decís, y ahí sí, por ahí habría que ordenar los datos en relación a una de las variables y después ver el eje cómo fluctúa. Pero ahí y tenés acotarlos, sí, ahí tenés 300, haces botón sí, derecho, te sí, acá, parás en dar el eje. formato. Exactamente. Y le pones que Y el fijo mínimo la sea mínima. 300. Ahí está. Bien, En vez de automático, mínimo le tenés 300. y ahí estaría. Ahí está, 800. cerralo. Ah, y ahí quedó mejor. Sí, ¿Ves que te queda mejor? sí, Sí. sí, 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 mucho mejor. Sí. Bueno, y ese era el 2, Bien, era cortito. bien. Bien, ven que la correlación se ve generalmente como cómo se va modificando. Cuanto mejor es la correlación, fíjense que la nube de puntos se alinea mucho más. Sí, Por eso uno después puede manejar una de las variables. Bien. bien. Dale, ¿quién quiere presentar el...? No sé cómo dejar de compartir pantalla. Abajo. ¿Cómo Dice hiciste? stop. Stop share, dice ahí arriba, la herramienta de Zoom. Un cuadradito rojo. ¿no? Acá, Ahí. ahí está. Es. Bien. Ah, ¿Quién quiere el tercero? Así ya lo pongo de acá. Yo presento si quieren. Dale, decime, apellido. Janina Ruppel. Rupel, acá te tengo. Más. Ahí está. Listo. Ya podés. ¿Tengo que poner compartir pantalla o...? Exactamente. Bien, Compartís pantalla y abrís el Excel. perfecto. Creo que es... De paso van viendo cómo usar una herramienta de este tipo. Si nunca la Ahí se ve, usaron. ¿no? Sí, ahí se ve perfecto. Bien. Bueno, el ejercicio 3. Acá chico acá, bueno, no veo nada. Te pedía, para que no tengo el enunciado, pero era algo parecido también. Te pedía la correlación entre dos reactivos de calcio. Este no es la correlación, me parece. ¿querés que lo lea? Esto era Que te TD lea Student. el... No, sí, pero te pedía hacer una... Te dice, pedía las dos tomamos- cosas, puede ser.
Puede ser. Con no los datos importa. presentados en la siguiente tabla, construya. ¿Ese es? Sí. Sí, Sí, sí. construya un test que prediga si los reactivos que determinan calcemia se pueden obtener los mismos resultados. Por eso, ojo, Proponga un test que 5% de prediga. confianza. Claro, yo hice las dos cosas, hice una correlación y después hice el test de student. Claro, pero si te dice un test que prediga, ya, uno ya supone que la correlación es buena. Ah, Entonces bien. ya uno lo que tiene que hacer, por eso predecir, quiere decir hacer un análisis que, digamos, que demuestre que los dos reactivos miden lo mismo. Sí, dale. Bien. Bueno, Fíjate que nada, cuando te da el R. sí, la El, correlación me dio la re bien, me dio correlación te da. 0,99. Se dan cuenta porque da 1 y 1 después, ¿no? Ven que dice Sí, porque calcio está color haciendo contra la. calcio color, es la Sí. misma. ¿sí? Claro, está haciendo Claro, está correlación correlacionando lo mismo. color-color. Exactamente, exactamente. Sí, Bueno, y después el test de students, hice la prueba T para 2 muestras suponiendo varianzas iguales, exactamente. o sea, acá con datos y análisis de datos, Sí, y bueno, puse la hipótesis nula, que las medidas son iguales, y la alternativa, que las medidas son diferentes. sí, Entonces, acá se ve el T observado, sí. bueno, yo lo anoté al costado para tener en cuenta, que el T observado es 0,00116, no importa el signo, No, se toma y valor es menor absoluto al, eso. claro, y es menor al T crítico, que es de 2,1. Se dan cuenta por qué se toma el valor absoluto, ¿no? Porque uno puede poner las medias en forma inversa y lo que Claro. era negativo va a dar positivo, pero el resultado es el mismo. ¿Está claro eso? ¿Sí? Claro, sí. Entonces, bueno, acepto la hipótesis nula, o sea que las Ujú. medidas son iguales y los Exactamente. dos reactivos, o sea, arrojarían resultados similares. O sea, es lo mismo usar un reactivo que otro, básicamente. Exactamente. Está. Esto recuerden que es el caso en el que uno, por ejemplo, dice, bueno, en vez de utilizar uno, puedo utilizar el otro, que tal vez sea monofásico y, por ejemplo, acá con el calcio color es birreactivo. En cambio, el arsenazo es monofásico. Entonces, uno en vez de utilizar un reactivo que a veces en la premezcla ¿sí? se deteriora rápidamente en el tiempo, utiliza uno que es más estable. Simplemente Claro. por eso. Sí, Bueno, dejo de compartir. sí. ¿Quedó claro para todo? ¿Alguien tiene que agregar algo hasta acá de esto? ¿Alguien no entendió o algo que no haya salido? ¿Sí? Fíjense en los resultados que vieron, que tienen que ser estos. ¿Sí? ¿Nada? ¿Ninguno? Bien. ¿Quién quiere presentar el otro? ¿Quiere que diga el 4? Dale. El apellido, decime es Santa María Jazmín. Santa María, acá te tengo. Ahí está. Listo. Ahora puedes compartir. Bien. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. El ejercicio 4 decía, construye una curva de calibración para la determinación de IgG por inmunoturbidimetría, Ujú. siguiendo las instrucciones que figuran en el protocolo de trabajo, contando con los siguientes datos. Entonces yo ahí acá me armé la tabla y Ujú. dice, y lo grafiqué, y ahí pude ver que sí, perfectamente era lineal, saliendo del 0,0 con un R cuadrado de 0,99, así que estaba bastante bien la curva Sí. de calibración, bastante ideal. Y la dice cómo se realizan las diluciones del estándar, entonces yo supuse que se pueden hacer diluciones con agua destilada, diluciones seriadas, Ujú. poniendo un volumen de agua destilada, un volumen del estándar y así sucesivamente. No se me ocurrió otra respuesta. Sí, recuerden una cosa, fíjense que acá, y esto lo quiero aclarar, fíjense que la dilución dice 1, ¿sí? 2.15. Recuerden que a veces los químicos lo escriben así. ¿Sí? Generalmente los bioquímicos ponen 1 en 16. ¿Está? ¿Se entiende la diferencia? Eso quiere decir 1 en 15 partes totales. ¿Sí? Entonces, eso a veces uno lo puede traducir, por ejemplo, cuando dice 1 al medio, ¿sí? Pone 1 sobre 1 en 1. ¿Sí? Y 1 en 1 es 1 al medio, 1 en 2. ¿Está? Claro. Entonces, fíjense siempre la diferencia. Acá fíjense que no son seriadas, porque 1 en 1, 1 en 3, 1 en 7, 1 en 15 no son seriadas. ¿Sí? Porque 1 en 1, Entonces, 1 en 3, la otra sería 1 en 8. ¿Sí? O 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16. Ahí sí serían seriadas. Si uno las, entonces hicieron las si uno las diluciones por el ve, fabricante. claro, no, si uno las ve así, no piensa que son seriadas. En cambio, eso es 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16. ¿Está claro? Claro, Sí pero son, sí son seriadas o no. sí son seriadas, pero si uno las ve así, dice no. Claro, está escrito raro, sí. ¿Se entiende eso? Tengan cuidado, a Sí. veces cuando leen los papers,
Porque muchas veces lo ponen así, y 1, 2.1 es al medio, ¿está? Entonces eso es al medio, al cuarto, al octavo, al 16. Son seriadas, ¿sí? Son seriadas. ¿Está? Por eso les pregunta eso. A propósito está puesto esto. ¿Está? Para que se den cuenta a veces que cuando a veces los químicos escriben de una manera, los bioquímicos escriben de otra. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Está? Esas son seriadas, al medio, al cuarto, al octavo, al 16avo. ¿Sí? Son seriadas. Dale. Bien, bueno, en el B dice cuál es el resultado de la curva efectuada y me quedó una recta. Sí, pero Perfecto, fíjate el digamos. resultado que se ve en la regresión lineal, te dice. Con los datos Claro, obtenidos, ¿puede regresar a una curva de regresión lineal? Sí. Bueno, sí, ¿qué claro, tipo de...? eso sería el test, sí. Sí. ¿Hay que hacer transformación? No, ninguna. No, no es necesario. Acá no es necesaria. No, no, en otros sí. Y después, cómo retransforma los resultados para tenerlos en las unidades originales. Y yo había visto cuando cursé estadística que podíamos hacer desde logaritmo hasta aplicar raíz, que raíz era la que mejor quedaba los resultados lineales. Sí. Y después proponga absorbancias que demuestren la hipótesis sugerida. Entonces, bueno, teniendo esto, teniendo el gráfico, propuse pacientes y absorbancias y calculé, aplicando el cociente que me dio de la recta de acá, Sí. y calculé los miligramos por decilitro, pero digamos que los inventé claramente. Sí, sí, obviamente. Ahora, Sí. fíjense una cosa. Mostrá, por favor, los resultados de la regresión lineal que tenés de Excel. Fundamentalmente el F y el valor crítico de F. Ahí abajo lo tenés, donde dice regresión. Sí. No, no, más Acá. arriba. Suma de los grados de libertad de los cuadrados ahí y te da el valor de F, que es 6.446,2. Es altísimo el F. Sí. Y Sí. el valor crítico es mucho menor a 0,05. O sea que es una muy buena regresión. ¿Está? Sí. Después, bueno, fíjense que más abajo les tira los residuos. ¿Se acuerdan qué son los residuos? Eran, me acuerdo el de mínimos cuadrados, que eran Claro, los espacios que tenía entre el punto. Exactamente, es la diferencia que hay entre el punto que tiene la recta y la recta de regresión lineal, ¿sí? Cuanto menor sea esa, porque a ver, ustedes recuerden que la recta de regresión lineal es la mejor recta que pasa por todos los puntos, ¿sí? Entonces, cuando esa diferencia es muy chiquita, uno puede predecir mejor, ¿está? Cuanto menor sea, es como en el QSUM, ¿sí? Si uno traza el QSUM y todo va cerca del 0,0 es porque evidentemente los datos no se alejan de ese valor, y acá los datos no se alejan de la recta, ¿está? Sí, los residuos están bastante chiquitos aparte. Sí, por eso mismo, ¿sí? Sí, es una muy buena regresión. Bien, ¿quedó claro esto? ¿Cómo analizarlo? Sí, yo tenía una duda de Sí. si la intercepción hay que hacerla en 0,0 o no. Eso depende, por ejemplo, en los equipos automatizados, generalmente lo que hacen es un blanco de reactivo, ¿sí? Que sería la diferencia que tenés ahí, ¿sí? Porque Claro, eso porque ahí te sería, claro, sale un 0 y un 0 de claro, lo que observancia. pasa que supuestamente, vos fíjate que en la tabla vos lo tenés por el 0,0. Uno lo que puede hacer, parate en la recta de regresión, por favor. Sí. En el gráfico, en la recta. Bueno, ahora botón derecho. Donde dice línea de tendencia, no, en la recta. Parate en la recta, ahí está. Ahí está. Ahora, da, Agregar línea de sí, tendencia. fíjate ahí. Bueno, ahora Sale. abajo de todo te dice forzar por el 0,0. Señalar intersecciones. Señalar la intersección. Y yo no lo puedo ver ahora acá. Sí, ahí. Sí. Listo, debería estar ya. No, porque te tiene que No poner se 0. forzó. No, te tiene que poner 0. No, a ver, parate. Igual pasa por el 00. No, no pasa, no. Y sale un 00. Parate. Pero no está, o sea, no está como un punto agregado. Presentar ecuación en el gráfico, presentar R cuadrado, en línea. Tenés que volver a seleccionar todos porque Claro, estás haciendo como una nueva, claro. Tenés que hacer una nueva Ahí. tendencia. Sí. Borrala esa si Ah. querés. Ahí, ¿Está acá? sí, la línea de tendencia Ahí. tenés que eliminar, no los puntos. Ah, y eso yo no lo sé cómo hacer.
Parate arriba de la recta. Claro, en vez del punto, has en la recta, en el medio. En la de los recta. 2 puntos, ponele. Ahí. Estoy parándome. Sí. Ahora hace clic que Sí. te la seleccione. Y No me ponele la borrar. selecciona. Botón derecho. O botón izquierdo, no me acuerdo ahora. A ver. Ahí está, disculpen. Ahí está. Y ahora sí. Volverlo a hacer. Perdón. Agregar línea de está. tendencia. Ahí está. Ahí está. Y presentar la ecuación. Ponerle todo. Ponerle que te presente la ecuación en el gráfico y eso. Ahí está. Fíjate que ahora no te marca más la Ahora me pone un diferencia 1 y te de pone R. un R de 1. Porque ya lo Sí. forzaste a pasar por el 0, 0. ¿Está? Mm. Es decir, si uno quisiera después predecir, utiliza ese valor, que es muy cercano al otro también, porque la diferencia Sí. que tenía era mínima. ¿Está? A veces puede Bien. pasar con algunos reactivos que la diferencia, por ejemplo, el calcio arsenazo, el magnesio, esos reactivos que son muy cromogénicos, la diferencia entre el blanco que hace el equipo con un blanco de agua, ¿sí?, con el blanco de reactivo es muy importante. Entonces vos tenés en el eje que el blanco está muy por encima. ¿Está? Es más, por ejemplo, el calcio arsenazo tiene la contra que en los equipos que son manuales, en algunos espectrofotómetros, si no tiene una buena lámpara, directamente no lo puedes utilizar. Porque la absorbancia es muy alta. Entonces, generalmente un pequeño cambio en la concentración se traduce en un gran cambio de color. Entonces, generalmente no lo puedes medir. ¿Está? Bueno, Profe, bien. Sí. profe, yo tengo una pregunta. No Sí. entiendo la diferencia entre poner al 0,0 como un punto más y que lo tome, y lo que hicimos recién de forzarlo a pasar por el 0,0. Para Porque, que directamente te coincida con la curva que tenés vos que dice 0, 0, porque vos le pusiste 0, 0. O sea, acá vos no claro, tenés un blanco de reactivo, ¿sí? En otro de los ejemplos creo que hay un blanco de reactivo y hay que restarlo, ¿sí?, para poder forzarlo a pasar por el 0, 0. ah, Entonces acá lo que haces es, en vez de usar digamos, porque vos acordate, cuando vos despejás la X de ahí, a vos te queda que tenés que sumarle lo que te da, restarle lo que te queda del blanco, ¿sí?, que en realidad sería la corrección con el blanco de reactivo. De esta forma no lo tenés que hacer. Multiplicás por la inversa de esa pendiente, que es el factor de calibración, a todas las muestras y ya está. ¿Qué es lo que hacen los equipos en realidad? El equipo lo que hace es calcular una recta de regresión ajustada, en realidad con 2 puntos nada más, porque tiene el blanco y el calibrador, porque la mayoría son calibraciones de un solo punto, para la mayoría de los analitos. Salvo para hemoglobina glicosilado, para inmunoturbimetría, que generalmente tenés este tipo de cuestiones, donde tenés más de una concentración, uno generalmente utiliza un punto solo. Entonces te traza una recta y lo que te hace es directamente, cuando mide la muestra, ¿sí?, ya tiene restado el blanco de reactivo y lo que hace es multiplicarlo por el factor, que es lo que estás haciendo vos acá. O sea, multiplicar por la inversa de ese 0,0006, o 6 por 10 a la menos 4, que es lo mismo. ¿Está? ¿Está claro eso? Y cuando hacemos el análisis de regresión también ponemos constante igual 0. Sí, generalmente una constante la tiene que poner igual a 0, sí. Sí. Bien, o sea, para que no me En, tire en realidad uno tendría que hacer, si uno fuera estricto, primero una prueba de normalidad, ¿sí?, para poder determinar si en realidad las dos variables se ajustan a una distribución normal, ¿sí?, que es uno de los puntos que tiene que tener antes de hacer la regresión, ¿sí? Pero en este caso, como uno generalmente ya tiene una tendencia de que los reactivos, ¿sí?, miden siempre en pos de lo que el fabricante me está vendiendo, uno generalmente no hace una prueba de normalidad, pero uno debería hacerla, ¿sí? Pero hay que tener más datos, por eso generalmente uno con los datos hace la curva de calibración y ya después calcula el factor de calibración y con eso determina las muestras, ¿sí?, la concentración de las muestras. ¿Está? Bien, ¿alguna duda más en esto? Bien. El que sigue. ¿Quién quiere? Vamos. Lo digo yo si quieren. Dale, ¿quién sos? Marcos Brizuela. Brizuela, para que estás como Marcos. Ahí está. Marcos, sí. Sí, sí, sí. Ahí está. Listo.
¿Ahí se ve? Sí, Bueno, predecía que la siguiente tabla contiene los datos obtenidos para realizar una curva de calibración ujú, para la determinación de fosfatasa alcalina y ácida. bien, Y ahí estaban los datos. En la A te decía que realices una curva de calibración con el método de regresión lineal y verifiques el comportamiento de ambas curvas. Yo lo hice con el gráfico, con la recta que te daba el gráfico, sí, el de fosfatasa alcalina, y este es el de ácida. Bueno, bien, tienen un R cuadrado de casi 1 prácticamente, por lo que sería una regresión buena. sí, Y después también lo hice con con los análisis de datos y de sí, regresión. perfecto. Me dio un F el de fosfatasa alcalina me dio un F de 2643, que es Excelente. alto, Sí, y un valor crítico menor a 0,05, chiquito, que también es bueno. En los dos casos me dio lo mismo. También bien. el F para fosfatasa ácida me dio 257, no tan Sí, alto como el no tan otro, alto como el otro. y el valor crítico de F, 8,81 por 10 a la menos 5, Sí, que asumí que bajo. también era una buena regresión. Sí. Después, ¿qué más preguntaba? Si todos los puntos presentaban linealidad con la curva, acá en los gráficos, sí, me pareció que sí. Sí, en la primera sí, en la segunda un poco menos. Fíjate que hay Un un poco punto menos, ahí sí, que porque hay. este y este están un Sí, poquito más alejados, pero exactamente. dentro de todo me pareció que estaba Sí. Sí, parecido. porque para los dos tenés un R bueno y un F bueno. ¿Mm? Pero fíjense la Sí, diferencia de los Fs, ¿sí? Cuanto mejor sea la regresión, el F es mucho más alto. ¿Tá? Igual lo que hay que claro, mirar siempre es el valor de probabilidad, siempre. ¿Sí? Las dos cosas, tanto el F como el valor de probabilidad. después el C preguntaba qué estrategia sugiere para trazar las líneas de tendencia. Ese, sinceramente, no sabía que... Y si en alguno de los dos puedes hacer una transformación. Ah, no, 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 porque son los dos lineales. no, los dos son lineales. No. Y el otro preguntaba qué significado tiene el método de mínimos cuadrados, y yo Es- puse que era poder tener la mejor exactitud y que busca que la suma de los cuadrados de las distancias verticales, o sea, de los residuos entre el punto y Exactamente, la recta, sea la menor posible. exactamente. Sí. ¿Dudas hasta acá? Bien. No, ¿Quedó algo? Sí, quedan más, ¿no? Sí, sí, son 10, vamos por sí, el por 5. eso, sí. Sí, ¿Quién sí. quiere mostrar? Si quieren, yo muestro. Decime el apellido. Pacheco. Acá te tengo. Todo tuyo. Em, Ahí se ve. Ahí está. Era el 6 que había que determinar la correlación entre ambas variables, que teníamos colesterol y HDL. Entonces, bueno, saqué la correlación que me dio menos 0,98, Ujú, por lo tanto me dio que es negativa y muy alta. exactamente. Y ahí, bueno, se ve en el grafiquito cómo Sí. se va. No tenía mucho más, me parece. No, no. Pero fíjense cómo acá tiene una correlación negativa, a la Mm. inversa de las correlaciones que vieron hoy. ¿Sí? Estos son datos reales, ¿eh? Son datos del hospital, estos, de un trabajo que hicimos hace, del long, long time. Sí, igual si los ves tiene coherencia, o sea, Y el sí, HDL va a modificar negativamente el colesterol y total. sí, obviamente. Sí, sí, sí. Sí. Bien. Deja de compartir así. ¿Alguna duda con este? No. Este fue fácil. Ujú. Bien, Ah, ahí está. El que sigue. ¿Quién quiere mostrar?
Yo lo muestro si quieren, no sé si está Sí, bien. yo también. Yo hice en el Apellido, programa ese que nos mandaste. Sí, copié la plantilla que mandaron, Claro. que estaba subida. el de No chi sé si hay que cuadrado. hacerlo así. Sí, el de Sí, chi Claro, cuadrado. sí, es lo mismo. exactamente. Sí, eso. Chi cuadrado. ¿Quién quiere Cambiamos los mostrarlo? datos y. ¿Lucas? No sé, Bueno, no sé. sí, Dale. ya tengo yo ahora compartido, me parece, ¿no? Sí. Sí, sí. Ahí Ahí se ve. está. Sí, se ve perfecto. Claro, bueno, primero había puesto la tabla acá. Y bueno, puse la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Sí, Y bueno, hice uno de chi cuadrado, la hipótesis nula, que las variables son independientes entre sí. exacto. Y la hipótesis alternativa, que las variantes no son independientes entre sí. Ujú. Esto al revés, el de t es al revés. Bueno, te puede dar confusión. Y bueno, hice acá la tabla, busqué el programa ese que pusiste, que nos mandaste vos, Sí. y cambié estos 4. Y también cambié los rótulos, que se podía cambiar los rótulos, pero bueno. Sí. Y acá abajo te da el chi cuadrado 12,4 Ujú. y el chi crítico 3,841. Sí. Entonces, como el chi obtenido era mayor al chi crítico, puse que Sí. rechazo H0, y al rechazar H0 digo que las variables no son independientes. Sí. Y fíjate también el P también, ¿eh? Que el P es Sí, menor a 0,05. ¿Sí? claro. Y con la corrección de 6 también, o sea que con los dos te está diciendo de que sí, que las variables no son independientes entre sí. ¿Sí? ¿De qué hablaba? No me acuerdo de qué hablaba el problema este. ¿De qué decía? Hepatitis y vacunación. Ah, está bien, Sí, está bien, está bien. ¿Quedó claro este? bueno. Sí, fíjense que es muy fácil, no tiene sentido hoy hacer los cálculos manuales. En muchos de los programas, Sí. Excel no tiene una forma de hacerlo medio extraña. Sí, yo Sí, busqué y era re difícil. Tenía que sí, hacer un por montón de eso cosas. no tiene sentido. Por eso esto ya lo que hace es hacer el cálculo directamente y listo. Sí. Yo, aparte de probar ese el programita, usé una plantilla de Excel que ya venía también con las tablas. Sí, sí. Hay un ejemplo. ¿Querés mostrarlo? Ahí dejo de Bueno, compartir. A ver, deja de compartir y te pongo. ¿Qué apellido? Ruppel, yo ya compartí igual. Ah, No, bueno, ya dale, tiene, sí, ya. sí, ya estás, dale, dale. Este era como, bueno, este era el ejemplo en realidad que estaba. Mm, Y bueno, yo lo copié a la hoja sí, y le cambié acá los rótulos. Y bueno, fui poniendo los números, valores. Acá me hice como un resumencito de lo que pasaba. Eh, Nada, acá por ejemplo se suman estos dos, acá se suman estos, lo mismo acá. Y después ya cuando empezás a buscar acá en los valores esperados, serían los total de vacunados por los total de la gente con hepatitis sobre el total. O sea, en este caso, por ejemplo, B4, por sobre este. se ve total, sí, totalmente. Claro, y ahí va sacando. Bueno, y después lo mismo, las hipótesis, lo mismo que dijo Lucas. Y bueno, y acá también puse la otra forma para ver si había alguna diferencia. Pero no, da muy No, similar. sí, es similar. Sí. Así que concluí lo mismo. Lo Bueno, único que acá no te da el valor de P cuando haces P. lo podés buscar. Ah, no. Sí, eso lo podés buscar. Tenés que buscar directamente no me acuerdo cuál es la función. Hay que buscar después, me fijo cuál es la función. Pero te da el valor de P dependiendo de los grados de libertad que tenés. Sí. Claro. Y el chi crítico siempre es este, ¿no? Para un. El crítico, siempre recuerden que como es una tabla de 2×2, ¿sí? Son los grados de libertad -1 y -1. Claro, O sea que el crítico va a ser siempre el mismo. Para las tablas de contingencia de 2×2 va a ser siempre el mismo. ¿Está? claro. Sí, Ya acá para también más aparece. variables, por ejemplo, qué sé yo, no sé. Si ustedes trabajan en alimentos, ¿sí? Y tienen un brote de una intoxicación alimentaria y ven todos los tipos de alimentos, los que se enfermaron y los que no. Entonces ahí las tablas de contingencia ya no son de 2×2. Entonces ya ahí los grados de libertad son más altos y hay que buscar cuál es el valor crítico asociado, ¿no? Pero siempre Y que la tengan, corrección. sí, la No, la corrección corrección de, es 6. sí, eso es una prueba que se hace generalmente para verificar si en realidad las variables son normales o no. Si no hay mucha diferencia entre el chi cuadrado común y el de corrección de Shea, quiere decir que las variables tienden a
ser normales, o por lo menos como son variables cualitativas y no cuantitativas, uno puede suponer que responden a una distribución normal. Recuerden que estas pruebas son más tirando a no paramétricas que paramétricas, ¿sí? Porque no miden, justamente, no cuantifican, sino cualifican. ¿Tá? Bien, el que sigue, que debe ser parecido, ¿no? Yo si quieren lo hago. Sí. No sé quién ¿Te digo el quiere. apellido? Sí, decime. Díaz. ¿No mostraste todavía? No. Pero ¿dónde te tengo? Acá te tengo. Listo. Ahí ya podés. Ahí se ve. Ahí se ve. Decía que había que hacer una curva de calibración Ah, con de creatinina. Excel, el de creatinina. Entonces yo armé la curva de calibración, le hice pasar por el 0 y me dio un R de 0,99. Bien. Con los datos había que, o sea, yo hice la recta Sí. y con ese valor fui sacando las concentraciones. Lo que tenía duda de acá es que, por ejemplo, en la muestra 4 me daba una observancia mayor a la que me daba mi curva de calibración. Claro. Entonces, está bien que vos tengas que diluir esa muestra porque esta concentración Exactamente. no va No, a ser. es que tenés que diluirla, ¿sí? Perfecto, listo. Sí, sí. Y estos valores me Tenés que quedaron. buscar una dilución para entrar en el centro de la curva. Entrar, claro. Bien. Y lo mismo pasaba, poner con creo que el ejercicio siguiente, que da valores muy extremos. Y es lo de que en estos puntos las curvas de calibración no son seguras, no tienen tanta confianza, ¿no? Sí, ojo que fíjense que me parece que, si yo no me equivoco, en el que sigue había que hacer transformación. Ah, Porque también. no Sí, daba en ese una hay que recta, hacer daba una transformación. curva. Claro. Sí. Daba una curva. Entonces ahí hay que hacer transformación. ¿Sí? Mm. Que es lógico hacerla. Por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, cuando uno hace la calibración, no da una recta, da una curva. Entonces el mismo equipo lo que hace es una recta de regresión, pero que no es lineal. Entonces la transforma, la hace curvilínea y después extrapola los datos. Y en ese caso, vos sabes cuál es la función que mejor iría? Tenés que ¿Vas probando? buscar, puede ser Ah, raíz, puede ser logaritmo, puede ser listo, listo. potencia, depende. Tenés que buscar. Perfecto. Generalmente no hay una regla mnemotécnica para decir cuál usar. Uno generalmente ve la curva y empieza a probar. Entonces pruebo con raíz, transformo los datos y hago una recta. Si la recta es bastante lineal y tiene un R grande, entonces, porque uno cuando transforma, como los datos ahora se van a hacer más lineales, ahí sí uno hace una recta de regresión con esos datos. Si la recta de regresión es buena, utiliza esa transformación, y si no, busca. ¿Sí? No hay muchas para hacer, puede hacer raíz, logaritmo o potencia. Mucho más no hay. Listo. Profe, ¿ahí Sí. también usamos la intersección en el 0,0 en estos dos o es indistinto si lo hacemos de una manera o Generalmente la otra? uno sí utiliza ¿cómo se llama? Utiliza la recta y la hace pasar por el 0,0 para no tener que restar el blanco en todos los ítems. ¿Sí? Que a veces, muchas veces te aparece, ¿sí? Te dan los datos con los datos de concentración y el primer dato es el del blanco. Entonces a todos los datos tenés que restarle el blanco y después con eso construís la curva. ¿Está claro? Sí, sí. Entonces, por lógica, uno lo fuerza por el 0,0 en la línea de tendencia. Bien, en estos casos no haría falta entonces. No. Si Bien. ya te lo dan con el 0,0, no. Si no tenés que hacer Bien. la resta de cada uno de los valores, ahora le explico cómo. Y directamente, una vez que uno tiene la resta de todos los valores, con esos valores construye la curva. Gracias. No de nada. ¿Quién más? Vamos. No te escucho. Berto. Berto, ¿dónde te tengo? Acá estás. Listo. Ahí está. Ahí se ve. No, Ahí está. ahí sí. ¿Se ve?
Para. Bueno, Ahí está, ahora sí. bueno, decía también hacer la curva de calibración y lo que pasaba era que en este había que transformar los datos porque no daban lineales. Exactamente. Entonces yo lo que hice fue la raíz de todos los datos de Exactamente. o sea, primero probé con la función logarítmica y también probé con la raíz. Y me di cuenta que la que mejor quedaba era la raíz. La raíz cuadrada, sí. Sí, acá lo grafiqué. Raíz de la absorbancia sobre concentración gráfica. Y ahí sí me dio lineal. Exactamente. Me Ahí dio- te da un R bueno, ahí lo que podrías hacer con los datos ahora, hacer una análisis de regresión, y si el análisis de regresión es bueno, tiene un F bueno, la Sí, lo transformación te hice. sirve. A ver. Ahí lo tenés abajo, mira, Sí, estadística acá de lo hice. regresión. Sí, me dio, el valor crítico me dio bajo y el F me dio alto, así que eso Sí, estaba bien. Y está después las bien. probabilidades también estaban bien. Sí, es lo que hay que hacer. ¿Sí? Y era eso, ¿no? Bien. Y este era Después el te último. Sí, decime. pedía que saques los valores que, bueno, lo hacías por interpolar y después transformar los datos de vuelta, le tenías que sacar la raíz. Y había 2 puntos que te daban que tenías que hacer la dilución. Está bien. Me dieron el M5 y el M6. ¿Tenés los Porque me datos ahí para dieron, mostrarlos? Así los chicos comparan las concentraciones que obtuvieron. acá están. Ahí está. Estos de acá. Está bien. El M5 y el M6 daban por afuera. Bien. Bien. Sí, pero este era raíz. ¿Sí? Siempre tienen que ver cómo es la curva. Fíjense que esta curva es bien exponencial. ¿La ven? Entonces, si uno calcula de una función exponencial la raíz, la hace lineal. Porque hace la función inversa. ¿Está claro eso? Entonces, siempre hay que mirar cómo es la curva. A veces hay que aplicar logaritmo, porque también el logaritmo a veces depende cómo sea la curva. A veces, ¿se acuerda cuando uno estudia el crecimiento bacteriano? ¿Sí? Si uno estudia el crecimiento bacteriano, la curva es exponencial. Entonces, como la curva es exponencial, trazando el logaritmo la hace lineal. Pues se llama fase exponencial. ¿Está? Bien, ¿quedó esto? ¿Seguro? Bien, ahora les muestro yo. Esperen que comparto pantalla. Bueno, después les dejo, estos son los mismos ejercicios que hicieron ustedes, ¿sí? Acá tienen algunos de los problemas que hicieron, ¿sí? Este es el de hoy, ¿se acuerdan? ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, esta absorbancia que estaba fuera del límite de concentración. Y a veces uno, yo no me acuerdo si acá, bueno, este es de transformación, que es lo mismo que les pasó a ustedes. Había dos datos que estaban fuera. Sí, vos dijiste el M5 y el M6, está bien. ¿Sí? Y uno generalmente sobre la curva, sobre la misma curva, puede trazar la otra recta, o sea, hacer los dos datos en un mismo gráfico, y luego obviamente hacerlos. Esto después se los dejo, para que lo tengan. Acá les marqué en rojo bien los valores que tienen que ver, el valor de F y el valor crítico. ¿Tá? Y a veces lo que puede pasar, a ver si lo tengo acá. No, este es el mismo que hicieron ustedes. Esperen. Estos son los mismos. Acá tienen todo hecho. A ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner, qué sé yo, la concentración en gramos por litro y la densidad óptica en 505 nanómetros. ¿Sí? Vamos a suponer que tienen 0 de concentración y les da 0,012. 1 de concentración, 1 gramo por litro, 0,150, no, vamos a ponerle 162, ahí está. Para 2 de concentración, 0,286. Para 4,
0,500. Ahora me fijo si está más o menos bien. Lo vamos a poner para 6. 0,789. Bien. A ver, déjeme ver una cosa primero. Insertar. Insertar. Gráficos recomendados. Todos los gráficos. Sí. Bien. Vamos a suponer que tiene en este caso. ¿Se ve todo? Inicio. Sí. ¿Sí? Bien. Vamos a poner un poquito más grande. Tengo este caso, ¿no? Tengo una curva de calibración en donde ya me estoy dando cuenta que el 0, ¿sí?, es el 0 de reactivo. Entonces lo que tengo que hacer es, puedo trasladar esto, ¿sí?, y acá ponerle igual a este valor menos este valor, ¿sí? Y lo que hago es trasladarlo hasta abajo, ¿sí? Este valor ya, lo que hago es estos, copiarlos, venir acá, ir a inicio, pegar, pegado especial, valores, ¿sí? Entonces ya acá es 0. Como pegué valores, ya me pegó los valores restados. ¿Está claro lo que hice? ¿Lo vieron? Sí. Después lo que hago es, bueno, selecciono todo, qué sé yo, para hacerlo más prolijo. Y después selecciono, no me acuerdo si este me deja este modelo de Excel, creo que sí. Pero con control selecciono las celdas, insertar, gráficos, no, porque... vamos a poner igual a esto y lo copio para abajo. Igual a esto y lo copio para abajo. Y ahora sí, tienen que ser celdas contiguas. Todos los gráficos. Dispersión. No. Este quiero. Bueno. No es lineal porque lo inventé, ¿no? ¿Está claro? No es muy lineal que digamos. Pero sobre esto uno puede directamente agregar línea de tendencia y ahí me tiro en línea de tendencia. Y no puedo Lo ver por restó esto. mal, me parece. ¿Sí? se va Es lo que bien. hiciste. Está bien. Claro, Sí, al puede primero sí le ser. restó bien el 0, pero a los otros le restó mal. A ver, para, Claro, puede ser. el 6 ahí se nota que no No, es porque no es Le demasiado. restó lineal. Y 0, hoy 0. sí. Para. Claro, claro. Al primero sí le restó No, 0,012, ¿sabés pero por a los de qué? abajo no. No, Porque te faltó fijar el primer valor. exactamente. Claro, eso. Parate. Igual a este valor menos este valor. Ahora sí. Bien. Ahora sí. Y ahora copiar. Inicio, pegar. Pegado especial. Valores. Ahí está. Ahora creo que sí. Pasa que No, acá. me parece que fue raro. A ver, parate. Quedaron igual, profe, no fijó el No, valor. no, porque no lo fijé. Uy, estoy dormido, y por favor. Es lunes, es lunes. No, es que yo anoche dormí horrible. Vamos de vuelta. La tercera la vencida, dicen, ¿no? Vamos a hacer así. Igual a este valor menos este valor. Y fijámelo en fila y columna. Ahí está. Me lo fijó. Ahí está. Y ahora lo corro para abajo. Ahora creo que sí. Sí, Ahí sí. Que ahora sí. Dispersión. Ahí está. Ahí está. No, si aparte me veía, hoy estaba lindo, por eso digo, no puede ser. Bueno. Y ahora acá, 1,
agrega línea de tendencia, y corro esto, así puedo ver. Y señalar la intersección, presentar la ecuación y presentar el valor del cuadrado. Y listo. Cierro acá. Y fíjense que ya me tira directamente la pendiente y el recuadrado. Y después, si quiero, voy a datos, análisis de datos. Covarianza, regresión. Datos de entradas de I serían estos. Datos de entrada de X son estos. Rótulos, nivel de confianza en 95, rango de salida, podemos ponerlo acá abajo. Y que me tire los residuos y los residuos estándares. Con eso me sobra. Ahí no había que tildar la constante igual 0 para que te quede con la Sí, intersección. sí. Igual fíjense que sí, eso me olvidé. Fíjense que el valor crítico es bajo y el F es altísimo, 3055. Ahí si se equivocan, por ejemplo, van otra vez. Constante igual 0, ahí está. Y me lo hace arriba. Y fíjense que da lo mismo prácticamente. Da un poquito más alto el F. Y los residuos son bajos. Bueno, 0, 0 va a ser siempre, ¿no? Pero los residuos son bastante bajos. O sea, con uno de esto puede calcular ahora, pero siempre recuerden que cuando tienen un blanco de reactivo, lo tienen que restar para después sí por, hacer que se esfuerce por el 0, 0. Acá se estiró el gráfico por cuando se pegaron los datos. Ahí está. ¿Está? Bueno, después se los dejo esto. Les pongo acá ejemplo. Cambiar nombre. Y listo. Y les dejo este Excel subido a la página, ¿sí? Junto con la grabación. Bien, ¿dudas hasta acá? Algo de los... Una pregunta. Sí, Ahí en ese que hicimos recién, si no hubieras tildado la opción de señalar intersección, igual estaba bien, porque, o sea, restamos el blanco. claro. O sea, Sí, tomaste el punto cero. sí. Si restan el blanco, pongan la intersección 0, 0. Entonces, al poner la intersección, pasa por el 0, 0 sí o sí. Entonces les va a dar el valor de la pendiente. Fíjense que en el mismo análisis de regresión, les da el valor de la intercepción y les da el valor de la pendiente, que tiene que coincidir con el valor, esperen que lo muestro, así se ve, para que vean que es lo mismo. Fíjense, ven que da 0,1316, ¿sí? Y fíjense que acá abajo les da exactamente lo mismo. Cuando ustedes ponen intercepción, los fuerza a pasar por el 0, 0, por eso acá no les da nada, y directamente porque es 0, ¿sí? Y les da directamente el valor de la pendiente. Entonces, si ustedes quieren calcular el factor, por ejemplo, qué sé yo, tengo la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, ¿sí? Vamos a poner que tengo la muestra 1, 0, vamos a ver en qué dato estamos, 125, 0,258, 0,568, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo quiero sacar la concentración en gramos por litro, ¿sí? Acá puedo poner factor, si quiero. Vamos a correr esto. Y le pongo igual a 1 sobre, y ya tengo el valor acá. ¿Está? Ya me dio el factor. Entonces después le tengo que poner que a este dato me lo multiplique por este valor, lo fijo en fila y columna, y me tira los valores hacia abajo. Y ya está. ¿Está?
Directamente del análisis de regresión sacan el factor, no hace falta que lo saquen de acá. Es lo mismo, va a dar lo mismo. ¿Está? Pero con esto se aseguran de tener un buen análisis, para decir, bueno, sí, tengo una buena regresión, y con esto ya puedo calcular las muestras, dependiendo obviamente del límite, que acá son de 6 gramos por litro. Y hasta acá es lineal. Podría ser que no fuera lineal hasta acá, ¿eh? Por ejemplo, vamos a suponer 0.601. Vamos a suponer que les da esto. Fíjense que ya esto se cae. ¿Sí? El R es mucho menor, y si esto fuera menor, 0.562, por ejemplo, ¿está? Entonces ya cada vez me da dando más bajo el R. O sea que este valor, ¿qué tendría que hacerlo? Este punto. Sacarlo. Sacarlo. ¿Está? Es lineal hasta acá. ¿Está claro eso? Fíjense que si yo hago el análisis de regresión con los mismos datos, fíjense cómo se cayó el F. A pesar de que todavía tengo una buena regresión, ¿eh? Pero fíjense que el F se cayó muchísimo. Entonces, sacando este dato, si yo saco este dato, vamos a hacer un análisis de vuelta, pero ahora lo que hago es decirle que me tome, ¿dónde están? Estos datos hasta ahí, y en el X que me tome estos datos hasta acá. Cuando le pongo a aceptar, fíjense que ahora el F, ahora me da 4630. Ahora sí. ¿Está claro? Y fíjense que el factor me da prácticamente lo mismo que me daba antes. Pero ese punto lo tengo que sacar. No puede pertenecer a la recta, porque ahí evidentemente el reactivo no mide, ¿sí? O sea, hay demasiado color, si por ejemplo es una colorimetría como glucosa, y entonces a ese nivel de absorbancia ya el equipo no puede medir. Entonces fíjense qué pasaría si yo, digamos, de estos datos, que lo puedo hacer, voy a seleccionar datos, voy a la serie, le pongo modificar, y le pongo que los valores de X de la serie me tome hasta acá, y los valores de Y de la serie me tome, a ver si tome bien, no, acá, de Y de la serie me tome hasta acá. Le pongo aceptar, ven cómo cambió. Ya aumentó el R, el factor es prácticamente el mismo, entonces ya puedo seguir trabajando. ¿Quedó claro eso? Porque puede pasar, ¿eh? Profe, yo tengo una duda. Si los valores me caen en los extremos de las muestras, ¿los tomo como válidos o mi respuesta es que tengo que volver a repetirlos? ¿A qué Sí, llamas por ejemplo, extremo? Por ejemplo, acá están cerca de 4. claro, o sea, la M3 sea ni en 0,50, bueno, 0,536, o sea, Sí. cae justo en el extremo, A porque no era ver, que tenía que caer por el centro para esto que depende sea también, válido. depende de la clínica que tengas vos. Suponete que esto es glucemia y estás frente a un paciente diabético o paciente de terapia intensiva que te baja una muestra de un chico que tiene un suero destrozado, tal vez no sería necesario, pero si no, por lo menos hacer una dilución al medio. ¿Sí? Porque puede Bien. ser que sea más alto que este valor que te está dando acá. ¿Sí? Si ya está en un nivel superior, sí o sí tenés criterio de dilución. Sí o sí. Ahora, si estás muy cerca del borderline, lo mismo que si estuvieras abajo. Vos recordá, por ejemplo, si vos tuvieras un valor que está muy por debajo de la curva, ¿sí? ¿Qué haces ahí? Sí. Vamos a suponer que trabajás manual, no automatizado. Vos tenés un valor que está muy por debajo. Por ejemplo, tenés un valor de 0.07. Acá tendría que haberlo puesto. 0.07. Más bajo todavía. 0.04.
por ejemplo, ¿qué harías con esto? ¿Lo informás, no lo informás? ¿Qué haces? ¿Qué criterio? Vuelvo a repetir. Lo podrías repetir, o si trabajás manual podrías concentrar la muestra, o sea, ponerle el doble o el triple de muestra. A ver si respeta, por ejemplo, la concentración. ¿Está claro? Porque en el caso de la ilusión Sí. es más fácil, pero el tema es cuando es un valor muy bajo, ¿sí? Puede ser una hipoglucemia, pero no lo sabés. Claro. Sí, sí, era mi duda si se iba muy abajo, muy arriba. Siempre si en lo los consideraba o no. siempre en los extremos de una recta de regresión tenés lo que se llama ruido. Es decir, tenés valores que como están tanto en el extremo inferior o en el extremo superior, ¿sí? Los límites de detección generalmente son menores. Acá porque tenés mucha concentración y acá porque tenés muy poca. Entonces, en el caso de ser un valor alto, uno generalmente diluye, ¿sí? Y hace una dilución que se acerque lo más posible a estar en el centro de la curva. Si es un valor muy bajo, y ahí tenés que concentrar. Lo que pasa que a veces, en equipos automatizados es difícil concentrar, no se puede concentrar. Sí, ahí tenés que repetir la muestra y si tenés el mismo valor y la curva ves que es lineal, y bueno, ahí tendrás que ver la clínica para saber si la informás o no. ¿Está claro eso? Bien. Sí, ¿Sí? sí. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿Nada más? Bueno, semana que viene, repaso. ¿Sí? O sea, que traigan todas las dudas que tengan que traer. Yo ya les voy a dejar la semana que viene también digamos, lo que tienen que hacer para el trabajo final, lo que tienen que ir buscando de información y todo. Y bueno, y la otra que sería habíamos quedado, el 6 de junio hacemos el parcial, ¿sí? Parcial lo vamos a hacer acá, lo van a hacer en Excel, seguramente les voy a enviar un archivo, ya vamos a ver cómo hacemos eso, y después ustedes me reenvían el archivo a mí. ¿Está claro eso? ¿Sí? Dale. Así pueden ¿Sería más o utilizar el menos a la Excel. misma hora? Sí, a la misma hora, a las 4. ¿Sí? Así tienen tiempo para poder terminarlo tranquilo. En una hora y pico lo van a hacer. Van a tener teoría y práctica, las dos cosas. ¿Sí? Así que bueno, vayan viendo todo lo que tienen de información y la semana que viene me hacen preguntas. ¿Está? Bueno. Sube ¿La esta semana que clase viene al virtual? campus, ¿no? La semana que viene, sí. Sí, vamos a seguir con esta metodología porque están usando el Excel y yo para que no lleven las computadoras a la facultad, chicos. Que es un Claro. riesgo Sí, terrible. mejor. Sí. No tiene sentido. Bueno, semana que viene nos vemos por acá. ¿Sí? Les paso Profe, el link. sube la clase, ¿no? Sí. Esta. Después cuando la tengo que subir a Buenísimo. YouTube y después se la subo digamos, al campus y se las paso por WhatsApp también. Bien, porque hay cosas que quisiera volver a escuchar. Entonces, genial. Sí. Buenísimo, gracias. Después por eso la grabé. Sí. Bueno, nos vemos la semana que viene, chicos. Buen fin de Chau. semana. Gracias. Descansen. Chao, gracias. Chau, chau.